Capítulo 3. Las teorías del desarrollo infantil, del libro Psicología del Desarrollo Niñez, escrito por Ana Fass en colaboración. La teoría psicoanalítica, Freud y la teoría psicosexual. Él era neurólogo, psiquiatra y psicólogo austríaco. Estudió el campo de la fisiología del sistema nervioso, la histeria y fue el creador del psicoanálisis. Sus aportes más importantes para la psicología infantil son las fases del desarrollo psicosexual, el complejo de Edipo y la relevancia de los primeros años de vida en la formación del aparato psíquico y la personalidad. Nos dice que el principal motivador de la conducta humana tiene un origen inconsciente, adoptando una postura dualista en el problema mente-cuerpo. Primera teoría: el interjuego consciente, preconsciente, inconsciente. Esta primera teoría la llaman modelo topográfico. Concibe a la mente como un espacio donde las ideas y los deseos se mueven entre lo consciente e inconsciente. En el inconsciente se encuentran pulsiones innatas y recuerdos reprimidos que pelean por encontrar satisfacción, impulsados por el principio de placer. El preconsciente está compuesto por recuerdos y aprendizajes que pueden llegar a ser conscientes, regidos por el principio de realidad. Entre el preconsciente e inconsciente, Freud sitúa la censura, una especie de guardián que no deja que pasen a la conciencia lo que se encuentra en el inconsciente. Todo lo que percibimos se procesa en el inconsciente y solo pasa al consciente aquello aceptable por ésta. Segunda teoría: el interjuego ello, yo, superyo. Esta segunda teoría, o segunda tópica, recibe el nombre de modelo estructural y es la evolución de su teoría anterior. Ya no concibe la mente como un espacio donde se mueven las ideas y deseos, sino como tres estructuras que interactúan entre sí. El primero es el ello, innato, irracional, inconsciente y orientado hacia la satisfacción. El segundo es el yo, radical y orientado a la realidad. El tercero es el superyo, que es irracional y moralista, compuesto de imperativos morales heredados y aprendidos. Si pensamos a los niños desde el nacimiento, podemos decir que el recién nacido está dominado por el ello. El yo se desarrolla en el primer año de vida, mientras que el superyo alrededor de los 4 años. La totalidad de todo su aparato psíquico quedaría conformado entre los 5 y 6 años. Para Freud, todos los síntomas tenían un origen sexual, y el organismo buscaba satisfacción de las pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales. Por ejemplo, decía que en la alimentación el bebé recibe satisfacción sexual oral. En la teoría psicosexual, la personalidad se forma en los primeros años de vida, mediante los conflictos entre sus pulsiones biológicas y las maneras de satisfacerlas según el entorno. La secuencia en la que se desenvuelven estos conflictos recibe el nombre de etapas del desarrollo psicosexual. Etapa oral. Ocurre durante el primer año de vida. La boca es la principal zona erógena y de información primaria. El placer y la exploración ocurren a través de la boca. Etapa anal. Desde el primer año hasta los 3, la zona erógena es el ano y la región esfinteriana. La fuente de placer está relacionada al control de esfínteres, en la retención y eliminación de heces. Pasa a ser una actividad involuntaria a voluntaria, donde el niño logra el control de su cuerpo. Etapa fálica, desde los 3 años hasta los 5 o 6. Ahora la zona erógena son los genitales, es la etapa donde los niños descubren su sexo y actividades masturbatorias. Luego entran en lo que se denomina el complejo de Edipo, que es el deseo sexual hacia su progenitor del sexo opuesto. Esta etapa imprime la identificación de género y el superyo, al instaurarse la prohibición del deseo por el progenitor opuesto. Etapa de latencia, desde los 6 a los 12 años. Aquí se desarrollan las fuerzas psíquicas y la inhibición o reorientación del impulso sexual, llamada sublimación. Etapa genital. Surge en la adolescencia cuando maduran los órganos genitales hasta la vida adulta. El placer sexual que era autoerótico ahora se vuelca en el otro, en búsqueda de una interacción que genera satisfacción. Erikson y la teoría psicosocial. Erik Erikson es un psicoanalista del siglo XX, nacido en Alemania y emigrado a Estados Unidos. En su hipótesis sobre el desarrollo combina la teoría psicosexual de Freud con una mirada psicosocial, estableciendo que el desarrollo funciona a través de un principio epigenético, donde el organismo parte de una base en la que se agregan partes, teniendo cada una de ellas su tiempo de ascensión, maduración y ejercicio, para formar un todo en funcionamiento. Este principio se aplica a 3 procesos:
el cuerpo, la psique y la organización cultural. Soma, psique y ethos. Estos se relacionan entre sí para generar la personalidad. Postula la existencia de 8 estadios que se extienden a lo largo del ciclo vital, donde cada nuevo estadio es el resultado de la maduración del estadio anterior. Este modelo tiene 2 premisas básicas. 1. La personalidad se desarrolla de acuerdo a la capacidad de progresar, saber y relacionarse en una esfera social. Y 2. La sociedad estimula la sucesión de potencialidades y el desarrollo de virtudes. Cada etapa se caracteriza por una crisis que el individuo debe resolver antes de pasar al siguiente estadio. Las crisis son una oportunidad de avanzar, permitiendo el despliegue de las facultades psíquicas para resolver la crisis siguiente. Si no logra resolverse la crisis satisfactoriamente, se puede presentar un retraso en el desarrollo. Los estadios del desarrollo planteados por Erik Erikson son: de 0 a 1 años, confianza básica versus desconfianza básica. La confianza o desconfianza que genera el niño depende de la relación con su cuidador primario en relación con la satisfacción de sus necesidades físicas, psíquicas y emocionales en una dinámica de dar y recibir. De una resolución positiva se desprende la esperanza. El niño sabrá que puede expresar sus demandas y que habrá otro que las satisfacerá. De una relación negativa, el niño tendrá miedo a ser abandonado, demandará excesivos cuidados y sostén emocional. 2 a 3 años. Autonomía versus vergüenza, duda. Este periodo corresponde a la maduración muscular, el control de esfínteres y la verbalización. Esta es la época del yo puedo solito, donde si la etapa anterior fue superada con éxito, el niño podrá desarrollar la autonomía respecto a su libertad física, promoviendo la determinación y la voluntad de realizar una actividad. En contraposición, la duda y la falta de confianza en sí mismo no le permitirá desarrollar tareas por sí solo. De 3 a 5 años. Iniciativa versus culpa. Es la etapa preescolar, donde crece la capacidad para iniciarse en la realidad o en la fantasía. La iniciativa sugiere una respuesta positiva ante los retos del mundo, asumiendo responsabilidades y aprendiendo nuevas habilidades. La virtud que surge en este estadio es el propósito, que implica la capacidad para la acción conociendo nuestras limitaciones. La culpa no le permitirá al niño desenvolverse. Si no hago nada, no hay nada de qué sentirse culpable. De 6 a los 12 años. Laboriosidad, industriosidad versus inferioridad. Es la edad donde los niños entran en la escuela y corresponde con la etapa de latencia de Freud. Aquí el niño desarrolla un sentido de competencia para el aprendizaje cognitivo, la productividad y creatividad. Ya tiene condiciones cognitivas para captar las normas, realizar y dividir tareas y responsabilidades o compromisos. De la resolución positiva de esta crisis nace la competencia personal y profesional para la iniciación de una identidad futura. La teoría conductista. Surge a principios del siglo XX y su apogeo se encuentra entre 1920 y 1950. Esta teoría se basa en los cambios observables en la conducta. Toma el método mecanicista planteado por John Locke, de fuerte base positivista, y considera que toda conducta es aprendida poniendo énfasis en los estímulos externos y ambientales. El principio básico de esta teoría es que la psicología es una rama objetiva y experimental de la ciencia natural. Su meta es la predicción y el control de la conducta, planteando su descripción en términos de estímulos y respuestas. John Watson y su teoría del condicionamiento clásico. Watson nos dice que el condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje donde un estímulo neutro llega a evocar una respuesta por medio de su asociación con otro estímulo, que genera una respuesta por vía natural. La conciencia y los aspectos inconscientes, la emoción, motivación, instintos y toda manifestación que no sea traducida en conducta objetiva y posible de medir, queda fuera del interés de estudio. Opinaba Watson que los instintos eran reflejos y no patrones de conducta, son más bien el resultado del entrenamiento perteneciente a la conducta aprendida. John Watson apoyaba los trabajos de Iván Pavlov, sosteniendo en base a sus trabajos que la experiencia y no la herencia era lo que hacía a las personas como eran. Esto es, un tipo de aprendizaje para responder mediante un proceso de condicionamiento. Watson y la educación infantil. La teoría conductista considera al niño una tabula rasa, en la que la educación imprime y moldea la conducta y la personalidad. En su libro El cuidado psicológico del bebé y el niño, escribe consejos acerca de la disciplina y el amor,
tratar a los hijos de manera objetiva y amistosa, donde los padres no debieran involucrarse demasiado sentimentalmente con sus hijos. El caso del pequeño Albert. Watson sostenía que el ser humano nace con 3 emociones: el miedo, la ira y el amor, y que toda complejidad de comportamiento se debe a las modificaciones de estas emociones en función de los estímulos del entorno. Para demostrar cómo estímulos diferentes pueden generar repertorios emocionales, en 1920, junto a Rainer, realizaron un experimento. Pusieron a un niño frente a una rata. Este jugaba con ella y se divertía. Al día siguiente, cuando le acercaron la rata, hicieron sonar un ruido muy fuerte detrás del niño, y este comenzó a llorar. Por varios días hicieron lo mismo. Después de una semana, el niño veía la rata y lloraba, porque había asociado el estímulo del ruido fuerte a la aparición de esta. Es más, descubrieron que el miedo a la rata era tan intenso que se generalizaba a otros objetos parecidos, como un peluche blanco o una barba. Años más tarde, Mary Cooper Jones demostró que se podía eliminar el miedo y el proceso implicaba aproximaciones sucesivas al animal hasta que el niño jugaba con él nuevamente. Volvamos a Watson. Su hipótesis fue que lo que somos depende de lo aprendido. Esta combinación de objetividad y fe en el poder del aprendizaje invadió gran parte de las formulaciones psicológicas de principio de siglo, y estos términos fueron llevados al ámbito de la educación, la publicidad y la propaganda. Skinner y la teoría del condicionamiento operante. Skinner nos dice: en el aprendizaje, una respuesta voluntaria se fortalece o se debilita según sus consecuencias positivas o negativas. El organismo opera en su ambiente con el fin de producir un resultado específico. Skinner toma algunas ideas de Thorndike, quien aportó el conexionismo en el aprendizaje, donde la probabilidad de una respuesta en presencia de un estímulo estaba determinada por la fuerza de la asociación entre el estímulo y la respuesta. La idea de Skinner tomada de Thorndike es que la conducta genera una acción sobre el ambiente y está controlada por consecuencias. Las consecuencias que fortalecen el comportamiento se llaman reforzadores, mientras que las consecuencias que debilitan una conducta se llaman castigos. El entorno es quien brinda el contexto para reforzar o castigar conductas. Cuando las condiciones del entorno son reforzadores positivos, es probable que la conducta se repita, y en contraposición, si la conducta se castiga, es probable que esta conducta disminuya o desaparezca. Así, Skinner denominó conducta operante aquellas acciones que operan en el entorno de manera tal que se producen determinadas consecuencias. En su búsqueda de solucionar problemas prácticos, dice: cambie las contingencias de refuerzo y cambiará la conducta. Desde esta teoría se supone que las personas aprenden la conducta anormal de la misma manera que aprenden la conducta normal. En terapia de conducta existen distintas estrategias. Veamos algunas. Priming: se provoca un comportamiento deseado que es infrecuente de manera deliberada para que pueda ser reforzado. Shaping o moldeamiento: se enseñan conductas complejas mediante aproximaciones sucesivas, que refuerzan cada vez más las conductas que se parecen a la deseada. Encadenamiento: es un reforzamiento secuencial de componentes parciales hasta lograr la conducta total. Contracondicionamiento: se sustituye un comportamiento indeseado por uno deseado, dejando de reforzar el primero y reforzando el segundo. Extinción: un comportamiento previamente reforzado se anula cuando se elimina el refuerzo que lo mantenía. La teoría cognitiva. En los años 50, la teoría conductista empieza a declinar para dar paso a la psicología cognitiva. Esta trata de descubrir cómo es que las personas incorporan la información, cómo toman decisiones, cómo transforman estados cognitivos internos y cómo se traducen estos en emisiones conductuales. Así, hace uso de procesos mentales internos para explicar la conducta y toma ideas del funcionalismo, el estructuralismo y los aportes del conductismo metodológico. Se opone al conductismo radical, que plantea la mente como una caja negra imposible de estudiar y reemplaza el concepto estímulo-respuesta por el de input, procesos mentales, output. Nos dicen que mediante la conducta observable se pueden inferir los procesos mentales centrales. La teoría social cognitiva de Albert Bandura, aprendizaje social y observacional. Esta teoría puede considerarse un puente entre el conductismo y el cognitivismo.
Como dijimos, el conductismo explica la conducta mediante las variables externas y ambientales. Bandura agrega que el comportamiento también causa el ambiente. Definió este concepto con el nombre de determinismo recíproco, y sus variables son la conducta, las condiciones ambientales y los factores personales, modelo el que llamó reciprocidad triádica. Bandura plantea que la persona aprende no solo por asociación de estímulos y por los refuerzos conectados a la conducta, sino que muchos de nuestros aprendizajes devienen de la imitación u observación de modelos sociales. Aprendizaje por la observación o modelado. Para demostrar el aprendizaje observacional o social, realizó un experimento al que llamó el muñeco bobo. Se le mostró a niños una peli donde se golpeaba un muñeco. En la hora del recreo pusieron el mismo muñeco en el patio. ¿Qué creen que pasó? Todos los niños le pegaron al muñeco. En otras palabras, imitaron lo que vieron en la película. A este fenómeno Bandura lo llamó aprendizaje por observación o modelado, y su teoría se la conoce usualmente como la teoría del aprendizaje social. Para que esto suceda, Bandura planteó elementos básicos como el nivel de atención, la retención de la información, la producción de lo aprendido, la motivación y el reforzamiento. Según Bandura, esta teoría del aprendizaje observacional puede ocurrir por 1. Reforzamiento vicario, que es cuando el niño imita conductas que son reforzadas por sus pares. Y 2. La imitación de modelos. Esto se da si el modelo resulta interesante para el niño. Esto no garantiza el aprendizaje, pero cumple las funciones de información y motivación, donde se comunica la probabilidad de las consecuencias de los actos, modificando el grado de motivación de los observadores para actuar del mismo modo. La epistemología genética de Jean Piaget. Dentro de la corriente cognitiva, Jean Piaget se plantea la pregunta: ¿cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento? Este proceso se basa en los cambios que tienen lugar en la conducta, dados por ciertos patrones de cognición, que pueden ser diferenciables en cada periodo del desarrollo. Esta es una perspectiva constructivista, donde la premisa es que cada persona construye su propia perspectiva del mundo que le rodea a través de sus experiencias y esquemas mentales desarrollados. Mira a la persona y al medio como un instrumento básico para desarrollar capacidades cognitivas. Se trata de un proceso activo que se encuentra presente desde que el niño nace. A partir de su interacción con el entorno, el niño irá desarrollando su percepción, su acción y posteriormente de una estructura mental que le va a permitir la comprensión del entorno. Conceptos claves según Jean Piaget. Maduración es el desenvolvimiento progresivo del programa genético que posibilita la complejización de la conducta humana. Inteligencia es la capacidad adaptativa de la relación que el individuo establece con el ambiente. Esquema son estructuras cognitivas básicas internas en las que se incorpora nueva información. Invariantes funcionales son las funciones de la inteligencia, innatas y estables que generan estructuras cognoscitivas. Adaptación es el ajuste de la nueva información del entorno mediante los procesos de asimilación, que es la modificación de la comprensión al incorporar información nueva, y la acomodación, que son los cambios en las estructuras existentes para generar nuevas estructuras. Equilibración es la tendencia a buscar un balance entre los elementos cognitivos del organismo y el mundo exterior. Implica el paso de un estadio inferior a otro superior como consecuencia de la maduración. Estadios de la inteligencia según Jean Piaget. 1. Periodo sensorio-motriz, desde el nacimiento hasta los 2 años. Este describe el desarrollo espontáneo de una inteligencia práctica, basada en la acción, donde los principios de la lógica florecen a través de la acción sensorial y motriz en interacción con el medio. Este periodo está dividido en 6 subestadios. El primero, ejercicio reflejo, desde el nacimiento hasta el primer mes, donde prevalece el uso de los esquemas reflejos, por ejemplo, el reflejo de succión. El segundo, reacciones circulares primarias, desde el primer mes hasta el cuarto. Aparecen los primeros hábitos repetitivos estableciendo un patrón básico de comportamiento. El tercero, reacciones circulares secundarias, desde el cuarto al octavo mes. A lo anterior aprendido se agregan las acciones intencionales. Cuarto, coordinación de los esquemas secundarios. Desde el octavo mes hasta el año se complejizan las conductas aprendidas, logrando la coordinación visomotriz.
Quinto, reacciones circulares terciarias, desde el año hasta el año y medio. El bebé muestra interés en lo que le rodea, generando una experimentación activa. Sexto, combinaciones mentales. Desde el año y medio hasta los 2 años, los bebés ya pueden representar mentalmente eventos. 2. El periodo preoperacional, desde los 2 hasta los 6-7 años. En este periodo el niño aprende el lenguaje y utiliza símbolos para sus representaciones. De carácter egocéntrico, representa el mundo en función de su propia perspectiva basándose en sus percepciones y creencias. Abarca 2 subestadios. El primero, preconceptual o pensamiento simbólico, desde los 2 a los 4 años, logrando representación de objetos a partir de otro objeto. Por ejemplo, meterse en una caja de cartón y emitir un sonido de nave, para simular que va volando. El segundo, subestadio intuitivo, desde los 4 a los 7 años. El niño actúa por medio de la intuición y no de la razón. Se interesa por la idea general, pensamiento al que Piaget denominó sincretismo. 3. El periodo de las operaciones concretas, desde los 7 a los 12 años. El ingreso a la escuela le permite la construcción de operaciones lógicas, obteniendo como logro la reversibilidad de pensamiento, como la conservación de materiales. 4. El periodo de las operaciones formales, desde los 12 años en adelante. El tipo de pensamiento en el niño adolescente se caracteriza por ser del tipo hipotético-deductivo. Su mayor logro es el pensamiento abstracto, características del pensamiento adulto. La perspectiva contextual. La teoría sociohistórica de Lev Vygotsky. Teoría vinculada al constructivismo social, donde el contexto social influye en la adquisición del conocimiento y el desarrollo cognitivo. Recordemos que Piaget también era constructivista, y la visión de esta es que las personas construyen sus ideas sobre su medio físico, social o cultural, en su interacción con otras personas y el mundo. Vygotsky, en cambio, plantea que el individuo es el resultado del proceso histórico y social, donde el desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos culturales como el lenguaje, a través de la interacción con otros. Vygotsky arguye que existen 2 funciones mentales, las inferiores, que son aquellas innatas, y las superiores, las que se adquieren mediante la interacción social como el lenguaje. Así, evolutivamente, según Vygotsky, se dan 2 caminos paralelos: la línea natural de desarrollo, como organismos biológicos que somos, y la línea cultural de desarrollo, como por ejemplo los conocimientos adquiridos en la escuela. Por esto, el lenguaje es el instrumento central del desarrollo cultural y el medio que facilita la interacción entre las personas. Todas las funciones superiores se originan interpersonalmente para luego ser intrapersonales. El comportamiento depende de otros, luego después de la interiorización, el ser humano es capaz de actuar por sí mismo. Vygotsky nos dice que existen 2 niveles de desarrollo. El primero es el desarrollo real, es lo que el individuo ha conseguido aprender y realizar por sus propios medios. Este nivel de desarrollo depende de la maduración. El segundo es el desarrollo potencial, y es lo que el individuo aprende con la ayuda de los demás. Un concepto que desarrolló Vygotsky es el de la zona de desarrollo próximo, que es la diferencia entre lo que puede hacer el individuo actualmente y el potencial de lo que podría hacer con la ayuda de los demás. De la teoría sociohistórica de Vygotsky se desprenden 3 ideas. 1. La visión prospectiva del desarrollo psicológico. Se trata de intervenir en el niño para provocar avances que no sucederían espontáneamente. 2. Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de desarrollo. La trayectoria del desarrollo es desde afuera, desde el otro, por medio de la internalización de los procesos interpsicológicos. Y 3. Los otros miembros del grupo social intervienen como mediadores entre la cultura y el individuo. La teoría bioecológica de Urie Bronfenbrenner. Como psicólogo del siglo XX, nos plantea que el desarrollo de los individuos se corresponde con el modo de percibir el ambiente, en relación a contextos ambientales más grandes en interacción directa o indirecta con él. Se refiere a los múltiples contextos que atraviesa una persona. Bronfenbrenner establece 5 sistemas contextuales interrelacionados. El primero, microsistema, es el contexto más próximo al individuo, constituido por actividades, roles y relaciones interpersonales. El segundo, mesosistema,
Comprende las interrelaciones de dos o más entornos del microsistema, como el hogar y la escuela. El tercero, exosistema. Es la relación de dos o más escenarios donde por lo menos uno de ellos no contiene a la persona, pero la afecta de manera indirecta. Por ejemplo, las decisiones políticas. El cuarto, macrosistema. Son los patrones culturales globales, como los valores, creencias, costumbres, etc. Y el quinto, el cronosistema. Es la dimensión temporal que define la estabilidad o el cambio en el desarrollo de la persona, respecto a las modificaciones del ambiente y los sucesos relacionados a él. Estas dimensiones pueden visualizarse como círculos concéntricos donde el individuo está en el centro y es atravesado por todos los ecosistemas. La teoría biosocial de Henry Wallon nos plantea que la conciencia reside en el progreso intelectual y que ésta no está presente desde el nacimiento, sino que es una cualidad que se construye socialmente. También considera que deben estudiarse los aspectos biológicos y sociales, observando la evolución psicológica desde la emoción, el otro, el medio físico, químico, biológico y social, y el movimiento, o sea la acción y la actividad. En síntesis, Wallon mira al humano como un ser biológico, psicológico y social. Wallon crea el concepto de intersubjetividad, donde el desarrollo se produce como una transición desde lo biológico o natural hacia lo social o cultural, y que esto es gracias a la presencia del otro, en una relación intersubjetiva. A diferencia de Vygotsky, que considera que el desarrollo de las funciones superiores es gracias a la interacción con los demás, Wallon plantea que la individuación se produce gracias a la emoción y la expresión en el desarrollo. Por ejemplo, en bebés, los gestos son llamativos para los adultos quienes le proporcionan atención y cuidados, creando una simbiosis afectiva. Para Wallon, los conceptos de estadios en el desarrollo deben tomar en cuenta la actividad dominante y la orientación de esta actividad. Para esto es preciso considerar el comportamiento del niño y sus condiciones de existencia propias de cada periodo. En la transición de un estadio a otro, Wallon propone dos leyes en el cambio de la función dominante o actividades dominantes. 1. La ley de alternancia funcional, donde las actividades del niño son pendulares respecto a la construcción de su individualidad y el establecimiento de relaciones. Y 2. La ley de preponderancia e integración funcional, donde no existe ruptura ni continuidad entre un estadio y otro, sino que se integran entre sí. Estadios del desarrollo según Wallon. 1. De impulsividad motriz y emocional, desde el nacimiento hasta el primer año. La función dominante son las actividades motoras reflejas, tomando en cuenta las emociones que posibilitan la simbiosis afectiva con su cuidador primario. La actividad está orientada al exterior y luego emocionalmente hacia el interior. Los subestadios son, de los 0 a los 3 meses, la impulsividad motriz, y de los 3 meses hasta el año, el subestadio emocional. 2. Estadio sensorio-motriz y proyectivo, desde el primer año hasta el segundo. La función dominante es el movimiento, permitiendo la exploración del entorno orientado hacia el exterior en su relación con otros y objetos. 3. Estadio del personalismo. La función dominante es la construcción de un yo, orientada hacia adentro como una necesidad de afirmación. Subestadios. A los 3 años, la oposición o cabezonería. En su intento de afirmar su yo, el niño adopta una posición negativa y de rebeldía, oponiéndose a los demás para hacer prevalecer su voluntad. A los 4 años, subestadio de gracia, etapa narcisista donde los niños buscan aceptación de los demás y despliegan sus habilidades para atraer atención. Hacia los 5 o 6 años, subestadio de la imitación y representación de roles. Aquí el niño imita a otras personas y objetos hasta concluir el proceso de identificación. 4. El cuarto estadio es el pensamiento categorial, entre los 6-7 años hasta los 11-12. La función dominante es el conocimiento y la conquista del mundo exterior. Tiene subestadios desde los 6 a los 9 del pensamiento sincrético, donde predomina un pensamiento global e impreciso, mezclando lo subjetivo y lo objetivo. Y desde los 9 a los 12, el pensamiento categorial, donde el niño ya es capaz de agrupar por categorías según atributos, produciendo la definición y clasificación de objetos. Quinto y último estadio de la pubertad y la adolescencia, a partir de los 12 años. La función dominante es la contradicción entre lo conocido y lo que se desea conocer,
produciendo desequilibrios en el interior para afirmar posteriormente su yo. En los próximos capítulos veremos estas teorías en profundidad. Así terminamos el capítulo número 3, las teorías del desarrollo infantil, del libro Psicología del Desarrollo, Niñez, escrito por Ana Faz en colaboración.